indicador muy preciso. ¿Por qué es un, ¿por qué es un indicador impreciso el peso del crecimiento? Porque en realidad el peso es cambio de un momento a otro del peso del animal, del peso total del animal, del peso vivo del animal, pero no refleja, no sabemos nada, no nos dice nada de qué tejido está constituido ese kilo de peso que gana el animal. Entonces, como esa constitución del kilo de peso, esa conformación del kilo de peso está dada por una cantidad de músculos, de huesos, de grasa y de tejido nervioso, son los 4 músculos que manejamos en general. Como esa conformación varía de acuerdo a un montón de variables que tienen que ver con la edad, el sexo y precisamente esta cuestión relacionada con el estado, digamos, reproductivo, o sea, lo que es el desarrollo y la pubertad. Como eso varía, entonces no es lo mismo que gane un kilo de peso en un tiempo determinado, en una edad determinada, un macho que una hembra, o un Orlando que un Aberdeen, o un macho joven que un macho adulto. Entonces, como eso es tan complejo, tenemos que entrar a entender por qué. Entonces, eso es lo que fue lo que hicimos cuando empezamos a hablar de la curva de crecimiento. Dijimos que había una curva con un supuesto sigmoide, que en realidad es mucho más compleja que esta curva sigmoidea, que es relativamente un concepto bastante antiguo, y que hoy el crecimiento es mucho más directo y lineal. El conocimiento nos dice eso. Entonces, construimos la curva de crecimiento de una raza precoz, que es una raza más chica, una raza una raza de peso a la faena más bajo, y construimos la curva de la raza no precoz, que es una raza grande, que por supuesto va a tener un peso a la faena mayor. Así como tiene un peso máximo mayor, tiene un peso a la faena mayor. Hicimos algunas consideraciones. Esto sería, por ejemplo, un caso de una raza chica, una Aberdeen, y esta sería una raza grande, por ejemplo, una Holanda argentina, de las que más trabajamos nosotros. Entre las dos podrían estar las razas cruzas, que podrían ser las razas intermedias en frame, y por lo tanto intermedias en precocidad, y en peso a la faena. Entonces dijimos que acá estamos hablando de animales de peso a la faena de una Aberdeen de 380, el clásico que se habla de 400 kilos, pero que no están así, peso vivo estamos hablando, peso vivo, 400 kilos que es mucho, pero bueno, 380, 400, y un peso de Holanda Argentina, la faena, que supuestamente lo alcanza cuando tiene 550 kilos aproximadamente. Poco probable que sea antes. Entonces hasta acá llegamos y estuvimos construyendo, y analizamos también por qué ocurría esto, a ver, me acuerdo. Llegamos un poco más. Dijimos que por qué el punto de inflexión de la pendiente, o sea, de la pendiente de esta curva, de una o de la otra, por qué a partir del punto de inflexión que es la pubertad, por qué aquí la pubertad marca este punto de inflexión, qué tiene que ver la pubertad con que la pendiente de la curva sea mucho más alta hasta la pubertad y que decaiga al nivel empieza la pubertad. Entonces ahí entramos en la cuestión de las hormonas. ¿Recuerdan esto? Que con la somatotrofina incrementa producción de carne y leche. Y de los andrógenos, la testosterona aumenta más en los machos que en las hembras. ¿Por qué? Más en los machos que en las hembras, porque en los machos hay mucho más, se secreta más cantidad de testosterona que las hembras. Entonces, como la testosterona es responsable del crecimiento muscular
y óseo, entonces en los machos hay un crecimiento mucho más grande de músculos y huesos que en las hembras. Mientras que en las hembras, que hay estrógenos, la deposición de tejido la deposición de grasa es mucho más amplia que en los machos. Por lo tanto, ni bien comienzan a secretarse estas hormonas que se en la pubertad, ocurrirá que básicamente los machos depositarán menos grasa y las hembras más. Y a su vez, quienes alcanzan la pubertad antes, comenzarán a depositar más grasa, que era, ya sea macho o hembra, que las que alcanzan la pubertad más tardíamente. Y eso a su vez está relacionado con el frame. Frame más grande, pubertades más largas. Frame más chico, pubertades tempranas. O sea que esas son las relaciones que nos tienen que hacer entender esta curva. Hasta acá, los conceptos que tienen que considerar, que tener en cuenta son que el peso, la ganancia de peso vivo, es decir, pasar de acá, de 186 a 187, este peso, este kilo de peso que pasaría aquí, este kilo de peso tiene una composición de huesos, músculos y grasa particular, que es distinta al kilo de peso que de acá, o de acá, o de acá. O sea que cada kilo de peso que el animal va ganando cambia esa composición, se mueve esa composición. Y por lo tanto, como los requerimientos para formar, digamos, un kilo de grasa son distintos que los requerimientos para la concentración energética para formar un kilo de músculo, entonces los requerimientos serán distintos. Hasta aquí llegamos. Entonces, ¿qué era esto de los momentos, o sí, los momentos, o los momentos en la vida del animal, en donde comienzan a haber una, digamos, una deposición de tejidos que tiene que ver con la edad, el sexo y el estado fisiológico respecto a la pubertad. Entonces, entonces, acá empezamos a ver esto. ¿Qué nos dicen estas curvas? Vayan graficándolas, por favor. Vamos a hacerlo despacio, porque estas curvas son clave. Está el incremento de peso por unidad de tiempo en función de la edad del animal. Incremento de peso por unidad de tiempo, o sea, ganancia de peso vivo por día, kilogramos por día o gramos por día, incremento de peso por unidad de tiempo. En función de la edad. ¿Y la edad cómo se representa? ¿En meses o en días? La edad, pero generalmente en meses o años, podría ser. Lo que pasa es que hay un concepto de concepción hasta mínimamente hasta destete que no pasan años, perdón, que alcanza apenas el año, y luego de hasta el final, hasta que alcanza el peso máximo, son muchos años. Entonces, se simplifica bastante la curva. Hay que simplificarla para poderla graficar. Por eso que está concepción a madurez. Entonces, están los ejes analizados. Muy bien. Dijimos que el animal comienza a adquirir peso desde el momento de la concepción. Bien, más comienza a acumular ganancia de peso todos los días hasta llegar al peso máximo. Eso es lo que habíamos visto en la curva anterior. Esto es el peso máximo. De nuevo decimos, estamos hablando de, perdón, estamos hablando de un peso máximo, si no se lo faena, de un Aberdeen de 900 kilos, estamos hablando de un peso máximo de un
es decir, no solo faena, de un Holanda argentino de 1200, 1300 kilos. Entonces, ¿qué ocurre? Cada uno de los tejidos que hablan nervioso, óseo, muscular y graso, cada uno tiene un orden estricto de deposición, un orden estricto, o sea que van apareciendo a lo largo de la vida del animal con ritmos totalmente distintos. El primero que se deposita, que comience su depósito a mayor velocidad y que finalice el depósito, recuerden que digamos, el desarrollo era que todos los tejidos estén finalizados y depositados en un momento dado. Entonces, el primero de los tejidos que termina de depositar todo digamos, su peso total es el nervioso. Al mismo tiempo, pero más desfasado, comienza el oso, es decir, digamos, están eh, originalmente todos tienen su impronta, pero el óseo va a ser más desfasado en el tiempo. Luego sigue el muscular y por último el graso. ¿Esto qué significa? Que un animal joven, supongamos, ven donde tengo el cursor, un animal aquí, que podrá tener aproximadamente una edad como para destetarse, 6 meses aproximadamente, va a tener todo su tejido nervioso ya finalizado, su deposición finalizada, va a tener un buen desarrollo óseo y menor contenido de músculo y casi nada de grasa. Supongamos que esto sea supongamos esto. Con el mismo criterio, este animal el mismo criterio, este animal va a estar, pucha, con el mismo criterio, este animal estará listo para la faena o alcanzará la conformación que se busca por cada kilo de peso en la faena de una buena relación de músculo-grasa, supongamos, en este momento de acá, es una raza chica, una raza precoz, así que supongamos que a los 15, 15 16 meses estará listo para la faena. Y supuestamente cada kilo de peso que él tenga, de kilo de peso de vida, tendrá finalizado su sistema nervioso, finalizado su sistema óseo y la conformación muscular completa, y un buen depósito de grasa. Bueno es bueno de acuerdo a los cánones de consumo. Grasa intersticial, grasa de cobertura y una proporción que variará de acuerdo al tipo de consumidor, precisamente. Ahora bien, ¿qué pasa si esto supongamos de una Aberdeen-Angus o una cruza con gran porcentaje de sangre europea? Supongamos eso. ¿Qué pasa eh, si no estamos hablando de un animal chico, de un animal precoz? Estamos hablando de un animal de tren grande
un animal de frame grande que alcanza su madurez sexual más tarde y que, por lo tanto, la pubertad será más tarde. Y dijimos que la pubertad es la que manda, la que condiciona el depósito de grasa. Entonces, ¿qué va a pasar con un animal más grande? Bueno, el tejido nervioso y el óseo, el tejido nervioso y el óseo se depositarán digamos, sin demasiado tiempo de diferencia en la raza más precoz, no va a haber tanta diferencia, sino que van a tener mayor proporción, o sea, van a tener más proporción digamos, en relación al peso total. El tejido muscular comenzará a depositarse también más lentamente con respecto a una raza precoz, y el último que la hará será el tejido graso. Entonces, supongamos de nuevo, esta raza precoz es una Berlin Angus, esta raza no precoz es un Holanda argentino. O sea, peso adulto, peso máximo, mucho mayor. ¿Qué ven acá? Desde el punto de vista, por ejemplo, de el peso, el más sencillo, el más fácil de ver, que es el peso de la faena. ¿Qué ven de tiempo y peso de la faena? Tiene menos depósito de músculo. Ahora, ¿quién? El no precoz. Exacto. El no precoz. En el tiempo que va la faena, el precoz, o sea, comparándolo con o sea, si yo comparo con en el tiempo en que va la faena o sea, cuando ya fue a la faena, el otro recién está desarrollando parte de su músculo, o sea que todavía le falta desarrollo muscular y poca grasa. Perfecto, perfecto. Eso es lo más importante que uno ve rápidamente. O sea, en este tiempo de acá, si yo sigo esta línea para acá, así más o menos, ¿tá? Entonces, en ese tiempo, claramente, un animal precoz ya estaría faenado, y un animal no precoz todavía no habría terminado sus depósitos de músculo y menos de grasa. Bien, perfecto. ¿Qué implica eso? ¿Qué implica eso? Volvamos para atrás. ¿Qué implica eso? ¿Qué implica que un animal de frente grande, un animal de frente grande, en el mismo tiempo en que un animal de frente chico está listo para la faena, un animal de frente grande, acá, en este punto de acá vendría a ser, acá, un animal de frente grande no ha terminado de formar sus músculos y mucho menos sus depósitos grasos. ¿Qué implica eso? Desde el punto de vista práctico, lo más práctico que se les ocurre. Para un productor. Más gasto, porque tenés que darle más comida de pan grande. Exactamente, o sea, pues en principio, más gasto. Pero es una cuestión exclusivamente financiera, les diría yo. Por eso que decís, bueno, ¿se entiende por qué? ¿Por qué? Porque lo que necesita es todo este tiempo, o sea, desde acá hasta acá que estaría listo, que son, supongamos, 5, 6 meses más casi, todo este tiempo, él va a tener que tener dinero, para seguir alimentándolo. ¿Por qué? Porque tiene que tener pastura, tiene que tener suplemento, tiene que tener una alimentación apropiada para que mantenga el ritmo de ganancia. Entonces, por un lado, es una cuestión financiera, porque en teoría,
Después lo recuperaría porque, porque va a vender más kilos de peso, o sea que es acá, pero lo vende más tarde, pero mucho más pesado. No es lo mismo que lo vendiera más tarde y con el mismo peso. Eso sería prehistoria. Ahí sí tendríamos un problema de diferencia entre costo y beneficio. Pero acá es una cuestión financiera pura. Eso por un lado. O sea que es una cuestión de tiempo y dinero para poder mantenerlo, digamos, para poder sostener el sistema de engorde. Eso por un lado. ¿Alguna otra cosa se les ocurre? De engordar. Les doy dos ejemplos de tema, una Berlin Angus o un Holanda argentino, ¿no? O sea que una cuestión, entonces dijimos más tiempo y tener más dinero para mantener ese tiempo de los animales en el engorde. ¿Alguna otra cuestión se les ocurre? Aún faenándolos cuando corresponde, o sea, yo faeno este animal acá, se faena acá, y faenamos este animal acá. Aún haciendo esto, aún faenándolos, bancándonos este tiempo, y consiguiendo mayor peso, porque acá vamos a tener mucho mayor peso, ¿no es cierto? ¿Se le ocurre alguna otra cosa por la cual es complicado engordar a estos animales grandes? ¿Cómo les gusta el asado a ustedes o la carne? Con grasa. Exacto, exactamente. El consumidor local y algunos consumidores de los mercados de exportación requieren, digamos, una importante proporción de grasa digamos, en la carne. Entonces, el otro problema es que el tipo de animal que se vende, digamos, que se consigue de frame grande, engordado, para tener la grasa que el mercado requiere, tendría que ser mucho más sobrecargado encima. O sea, tendría que tener más tiempo de engorde, quizás para poder conseguir una grasa de cobertura mayor o intersticial. Entonces, hay una cuestión de tiempos, que es esto, digamos, los tiempos más que se demoran. Hay una cuestión de capacidad financiera que hay que tener para bancarse eso, y también hay una cuestión de mercado. Por eso es que es tan complicadas las razas grandes en este país para engordar, para que tengan una aceptación. Por eso es tan complicado engordar, sacar del tambo, que son todos hablando argentinos, razas muy grandes, sacar los animales para el engorde. Por eso que acá en Salta en particular, por ejemplo, es rarísimo encontrar que los machos que salen de los tambos, los terneros machos que salen del tambo, sean destinados al engorde. Muy poco. Van mezclados, van mezclados por todos lados, pero muy poco. Bueno, entonces esto es lo que se ve, esto es lo que es el resultado de esa fisiología que estamos hablando, esto es lo que en definitiva ocurre en el campo, es lo que va a pasar, es lo que ocurre que de alguna manera afecta a la producción, para bien o para mal, porque ustedes consideren que nosotros no tenemos animales de razas precoces. Acuérdense que por una cuestión climática, que es la otra variable que influye en esta cuestión del crecimiento y el desarrollo, la otra cuestión climática que influye es que nosotros acá no podemos trabajar con razas tipo europeas puras porque no tienen las capacidades de la índica para la resistencia al clima y la sanidad. Entonces, la decisión de qué razas engordar, qué tipo de animal, qué tipo de ración engordar, tiene que ver con esto.
digamos, el productor lo primero que va a decir rápidamente y coloquialmente, no, yo animales grandes no engordo porque demoran demasiado. ¿Entiende? Entonces la cuestión es por qué y cuándo conviene, en qué circunstancias conviene engordar cada tipo de glaciar, mediano, pequeño o grande. El pequeño lo descartamos por una cuestión de clima, entonces tenemos que pensar qué pasa con los medianos y los grandes. ¿Pudieron hacer esta gráfica? ¿Les quedó así? Profe. Sí, profe. Bueno. Muy bien. Entonces me interesa que acá, en lugar de, además de incremento de peso por unidad de tiempo, pongan ganancia de peso diaria, ganancia de kilogramos, ganancia de peso diario o kilogramos de ganancia de peso diario por día. Perdón, kilogramos de peso de ganancia diaria. Muy bien. Esto es esto, digamos. Es decir, a medida que aumenta el peso vivo, la deposición de hueso, grasa y músculo tiene esta relación. O sea, ¿dónde creen ustedes acá? ¿Dónde creen ustedes en este tiempo, este periodo, que se desarrollará o se iniciará la pubertad? Cuando hace la inflexión la curva de la grasa. Exacto, cuando la curva de la grasa hace la inflexión. Perfecto, que es lo que está representado a la derecha. Acá está, bueno, el del macho se mantiene, el macho, perdón, el de la hembra se mantiene una pendiente mucho más alta, y la del macho, la pendiente es más amesetada. ¿Por qué? Porque acá están funcionando las testosteronas, que es más músculo y hueso, y acá están funcionando los estrógenos, que son más músculo, perdón, más grasa y hueso. Esa es la diferencia. Entonces, esto da como resultado que la ganancia de peso, la ganancia, digamos, de peso diaria, o sea, esto que aparece acá como peso vivo en aumento, la ganancia de peso diaria se tenga un punto máximo y después caiga en cuanto a tasa, es decir, la velocidad. La velocidad con que eso cae y con que la ganancia se mantendrá, digamos, caerá precisamente porque la cantidad de energía que el animal necesita acumular va en aumento a medida que dispone mayor cantidad de grasa. Después van a ver bien eso, pero en principio tengan en cuenta siempre esto. Las tasas van a bajar. ¿Por qué? Porque va a disponer grasa a partir del momento en que el animal desarrolla caracteres sexuales secundarios. Entonces, acá la cosa más importante que tenemos es que el aumento de peso, sí, el aumento de peso, digamos, el peso vivo en general, no tiene esa falsa sigmoide, sino que es lineal. Que el peso máximo que se llega tiene que ver no solo con la nutrición, sino con el frame, o sea, el tamaño adulto que tiene genéticamente de constitución genética, y el sexo. Que el peso es el resultado de la acumulación de proteínas y grasas, más del agua, y que hay una deposición de tejidos estrictamente pautada. Primero el nervioso, después el óseo, el muscular y después el adiposo. Entonces, la tasa de ganancia, es el ritmo de ganancia, la velocidad con que depone peso de un día para el otro.
medida en tiempo. Entonces la tasa de ganancia depende del animal, del peso vivo del animal, el peso que está en ese momento, del frame, o sea, su tamaño adulto máximo, y del estado corporal. En cuanto al sexo, la diferencia es que toros y novillos tienen mayor ganancia de peso que las vaquillonas. ¿Por qué? Al mismo momento, a la misma edad, los toros van a tener mayor cantidad de deposición de tejido muscular y hueso, y la vaquillona en el mismo momento, a la misma edad, va a tener mayor cantidad de tejido graso en depósito. La única ventaja de la vaquillona es que se la termina antes. Lo que ocurre es que, si no se la termina antes, va a necesitar mucha energía para alcanzar ese peso de determinación. Más energía que un novillo. Esta relación entre novillo y vaquillona, esta relación de eficiencia entre novillo y vaquillona, donde se sabe que la vaquillona va a estar terminada más temprano, aunque un novillo, y aunque un animal no castrado, por supuesto, que va a estar terminada antes, pero va a ser a un costo de mayor cantidad de energía. Entonces, ¿esto en dónde se ve? Aunque parezca increíble, en los precios de los, digamos, de la cría. Cuando hablamos de precios de animales para ir a la cría, o sea, de animales para la cría, van a ver que tienen menor peso, menor precio. Es decir, un invernador o un engordador, cuando va a comprar animales para llevar a engordar, siempre va a pagar menos por las hembras que por los machos. Y es por eso. Fíjense, siempre las hembras salen 5 pesos, en promedio unos 5 o 6 pesos menos que un macho, perdón, que una oveja. O sea que un engordador sabe perfectamente esto, sabe que una hembra le va a demorar mucho más. Por eso es que el engordador prefiere, si hay disponible, prefiere por eso que el engordador prefiere eh, engordar novillos que hembras. Y hablando de eso, acá ya les presento una nueva categoría, una categoría relativamente joven, autorizada para dar faena. Sí, eh, si bien tradicionalmente se han engordado novillos, o sea, un toro, un ternero castrado, se engordan novillos o hembras que salen del sistema para engorde. Si tradicionalmente se engordan esos, pero supuestamente tienen más eficiencia un animal entero, o sea, un toro con todo su sistema hormonal completo para que pueda, digamos, manifestar sus caracteres sexuales secundarios. Si este resulta más eficiente, entonces los sistemas de engorde tradicionales no les interesaba, pero en los sistemas más modernos de engorde este concepto es conocido, es bastante usado. Eso se llaman, esta categoría que está acá abajo, donde tengo el cursor,
M-E-J, MEJ. Eso se llama macho entero joven. ¿Qué significa? ¿Alguien escuchó hablar de esta categoría de novillos y vaquillonas o vacas? Sí han escuchado. Pero estos toros, que también son los toros, ya lo dijimos al principio, son los toros que salen del sistema de cría, o sea, los toros refugados, toros viejos. Fíjense el precio baja mucho también. ¿Qué es un macho entero joven? ¿Alguien escuchó hablar o se imagina que es un macho entero joven y por qué apareció esta categoría? El macho entero joven, como lo dice su nombre, es un ternero no castrado, o sea que no se lo castra. No se lo castra no se lo castra, pero va a faena entero, pero joven, es decir, va a faena antes que desarrolle caracteres sexuales secundarios. O sea que tiene que ir sí o sí, tiene que conseguirse que ese animal entre a la faena antes que desarrolle caracteres sexuales secundarios. ¿Por qué no se usaba esta categoría? Porque es una categoría reciente. Porque nuestros sistemas de engorde extensivos, generalmente más extensivos, o sea, los más viejos sistemas, me refiero viejos en el tiempo, hace unos 10 años atrás, los sistemas de engorde, aún basados en pasturas, no podían terminar animales jóvenes, o sea, no podían dar una buena conformación a un animal joven para las faenas. Entonces, un macho entero, ni bien desarrollaba caracteres sexuales secundarios, o sea, es muy difícil de manejar, aunque no esté en sistema de cría, aunque no esté con hembras, es muy difícil de manejar y pretender engordar un macho entero joven eh, después que desarrolla caracteres sexuales secundarios. Porque digamos, una vez que desarrolla caracteres, se montan entre ellos, se exaltan, se pelean, pierden mucha energía digamos, precisamente en esas peleas que están constantemente llevando a cabo. Entonces, un macho entero joven que no desarrolló caracteres sexuales secundarios, perfectamente puede ser considerado como un animal que no tiene esas características que el mercado, el carnicero, no quiere, porque se supone que da este, ese desarrollo, digamos, de la puberal, ya da caracteres organolépticos que el público que el consumidor podría identificar como desagradables. Entonces, un toro grande, un toro que ya desarrolla caracteres sexuales secundarios, un toro no es atractivo para el consumidor. Es decir, la carne no es atractiva para el consumidor. Estoy hablando de los carniceros, que son los que compran, ¿no? Y a su vez ellos son la voz del público. Entonces, esta categoría es una categoría reciente y es, digamos, hoy aparece en los TikTok, aparece mucho. Entonces, tenemos eh, animales jóvenes, animales de mayor peso, o sea, novillos, novillitos pequeños y novillos grandes, tenemos vaquillonas, o sea, hembras, tenemos hembras jóvenes y hembras adultas, o sea, de descarte, tenemos toros enteros, pero toros, es decir, ya con desarrollos sexuales secundarios importantes, y tenemos macho entero joven, o sea, este animal entero, pero no castrado, perdón, entero, pero joven, o sea, que no desarrolló caracteres sexuales secundarios. Entonces, esas son las categorías. Y fíjense en los precios del promedio de cada uno. Los novillitos, o sea, mientras más jóvenes
mejor precio, mientras que toros, vacas viejas y toros tienen los peores precios, y el macho entero joven tiene un precio muy bueno, similar casi al del novillito y del novillo. Esto tenganlo en cuenta porque esta es lo que el productor del campo visualiza. Él no conoce la fisiología, no conoce la química del crecimiento, lo que conoce son los resultados que él ve, y eso lo ve en la balanza. ¿Qué es esto? Esto es la tabla del NRC. ¿Recuerdan la tabla roja? Para ganado en crecimiento y terminación. O sea, todo el proceso de que se nace hasta que se lo faena. La fila de arriba son los pesos vivos, junto con la energía requerida por día para el mantenimiento. Las columnas, toda la parte del cuerpo, con las columnas de abajo, son las ganancias diarias que se pueden conseguir y las energías de acuerdo al peso vivo en función de esas ganancias diarias que se pretenden o que se pueden conseguir. Y esto a su vez está dividido por el tamaño del animal y el sexo del animal. Es decir, fíjense, están novillitos, medianos, o sea, de medianos, novillos grandes, es decir, novillos de frame grande, pero novillos, al fin, toros, o sea, toritos, o sea, animales enteros, vaquillonas, que sean grandes, o sea, hembras, sexo, grandes o medianos. Entonces, si le ponemos razas a esto, decimos que este es un novillo mediano, es para nosotros sería un brango, por ejemplo. Brango quizás puede ser también una berlín, una raza chica también podría ser. Novillos grandes, acá están los Holanda argentino, las razas de cualquiera de este tipo de estas razas, del animal entero. Estos son castrados, estos son enteros. Y luego tenemos las categorías hembras, también medianas o grandes. Así es la tabla. Esta tabla es la que se usa básicamente para calcular la energía requerida para cada tipo de animal. Y hay que entenderla, cómo funciona, por qué está pensada así. Por empezar, está dividida en energía neta y la energía meta. Perdón, neta de mantenimiento y meta de... Está dividida en energía neta de mantenimiento y en energía neta de producción. Esa es la primera gran división que tenemos acá, que si lo analizamos, después vamos a entrar en detalle, pero si lo analizamos respecto a cría, en cría nosotros nos trabajamos con energía metabolizable, decimos que las vacas necesitaban 16, 18 o 13 megacalorías de energía metabolizable por día, y que eso satisfacía sus requerimientos de acuerdo a la función que debían realizar en ese momento. Cuando trabajamos y que, digamos que era manejable en cría, era manejable la energía metabolizable, de acuerdo a la función que en ese momento tenía que el animal que producir. Mientras que si trabajamos con engorde, o sea, cuando estamos en sistemas de engorde como el que estamos viendo ahora,
ya la energía que tenemos que manejar es la energía neta, que es dividida en mantenimiento y producción. Es decir, por algún motivo, que ya van a ver enseguida, por algún motivo, la energía neta que requiere el animal para mantenerse por día no tiene la misma eficiencia para pasar de metabolizar la neta que la energía para producción, por algún motivo que ya van a ver. Entonces, si nosotros nos ponemos a ver en la tabla esta, que es la que digo que tenemos que entender muy claramente, no es solo una tabla para sacar números, es una tabla que necesitamos entender muy claramente para poder entender la fisiología, porque de acá sale todo. O sea, esto es resultado de un proceso fisiológico, o sea, del análisis, una investigación de la fisiología de los animales. Entonces, para entender esto, en principio tenemos que entender que los requerimientos de energía de mantenimiento tienen una transformación distinta, o sea, son mucho más eficientes para transformarse en energía metabolizable a neta. Mientras que los de ganancia de peso son menos eficientes y pasan menos cantidad de energía metabolizable a neta. Y a su vez, eso se modifica aún más todavía, dependiendo de qué tipo de animal, en cuanto a edad o peso vivo, esté consumiendo ese alimento y qué categoría de animal sea. Entonces, vamos a hacer este ejercicio para que ustedes mismos puedan analizarlo y decirme qué es lo que ven. Hagan esta tabla, marquen esta tabla y después les pongo la tabla en NRC para que completen. Acá vamos a identificar el contenido energético, o sea, la ganancia de energía diaria que necesita, el contenido de energía diaria que necesita un animal para ganar un kilo de peso vivo. O sea, la concentración energética que tiene que tener disponible ese animal para ganar un kilo de peso vivo. ¿Estamos? Bien. Entonces, ustedes me tienen que decir cómo funciona y cómo se mueven estos resultados. ¿Estamos? Entonces, en la primera columna, pucha, en la primera columna están todas las categorías que vimos recién. Novillos grandes, toditos grandes y vaquilloncitas medianas. ¿Ven? Novillos medianos, grandes, toros, toritos, vaquillonas medianas. Y acá en la fila esta, de energía neta, están las 1, 2, 3, 4, 5 tipos, 5 pesos de acá, para no hacer todo. 150 kilos de peso vivo, 200 kilos de peso vivo, 300, 400 y 500. Cuando tengan este cuadro armado, le paso a la otra para que puedan, para que la podamos llenar. Y después lo vamos a analizar y ya después pues, dejamos esto y siguen con el otro. Avísenme, por favor, cuando lo tengan listo. ¿Podemos seguir?
Entonces, ahora Sí, profe. llenen, por favor, cada casillero, digamos, cada ventanita, con las categorías y los pesos. O sea, energía requerida, energía neta, neta. Fíjense que la energía que estamos poniendo acá es para engordar 1 kilo de peso vivo. 1 kilo de peso vivo. Busquemos acá. Los pesos vivos totales están acá arriba. ¿Se ven? La cantidad de energía de mantenimiento, o sea, qué cantidad de energía requiere este animal de 150 kilos para engordar, perdón, para mantenerse un día, mantenimiento es la misma para un animal de cualquier esta raza. O sea, de cualquier este tipo, raza, tipo racial, tamaño, frame o sexo, es lo mismo. O sea que la cantidad de energía requerida para mantenimiento no varía entre los distintos tipos raciales o sexo. Lo que varía es la energía neta para ganar peso. ¿Estamos? Entonces, esto es todo para todos iguales. Lo que varía es esto. Entonces, para 1 kilo de peso, fíjense, busquen en cada columna de kilos, aumentos esperados o predicciones de aumento de peso, busquen 1 kilo. Uno. Entonces, en la primera categoría, para 150, a ver, no anoté yo, 150, si no dice anotaste, no anoté yo, 150, 200, 300, 400 y 500. Para la primera categoría de 150 kilos de peso, para ganar 1 kilo de peso, 1 kilo de peso por día, o sea, pasar de 150 a 151, necesita 2,39 megacalorías de energía neta para ganar ese kilo de peso. 2,39. Para ganar 200, perdón, para un animal de 200, para ganar 1 kilo de peso, un animal de 200 kilos, 2,96. Y así vayan llenando todos. No se confundan que no puse valores solo puse 150, 200, 300, 400 y 500, ¿no? No se confundan con copiar acá mal.
Cuando terminen me avisan, por favor, así seguimos. ¿Terminaron de armar la tabla? Yo sí, profe, no sé no sé los compañeros. ¿Alguien más terminó? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, voy a dejar de compartir este para poner la tabla que la tengo en otro archivo. De cualquier forma, después les paso por el chat o bueno, lo van a bajar también del Classroom, las tablas del NRC. Más o menos tiene que haberle dado algo así. ¿Les dio algo así? Si no les da alguno es porque se han confundido de columna. Se han puesto algún valor o de fila incluso. De todo lo que hemos visto,
Fren, sexo relacionado con la pubertad y con el desarrollo hormonal. Y edad de los animales. ¿Qué es lo que está diciendo esta tabla? ¿Qué ven acá? ¿Cuáles son los requerimientos del animal a medida que tiene más peso vivo? Exacto. O sea, a medida que, en principio, claramente se ve que a medida que el animal aumenta el peso vivo, va aumentando su desarrollo, un animal mediano se faenará acá, un animal grande se faenará acá. Pero a medida que aumenta su desarrollo, va aumentando los requerimientos, eso es cierto. ¿Tá? O sea, cualquiera sea de las categorías, los requerimientos van aumentando a medida que aumenta el desarrollo. ¿Sí? Todos, ya sea animales castrados, animales enteros o hembras. ¿Sí? ¿Está? Muy bien. ¿Qué más ven? Que las hembras son las que requieren más energía. Exacto. Las hembras, en cualquier, digamos, en cualquier estado, en edad o peso vivo, necesitan más energía. En cualquiera de ellos. La hembra necesita más. De ahí es la resistencia del productor a engordar hembras, porque tiene que cargarle mucho más energía y la energía se paga. La energía que tiene que darle la ración se paga. Entonces, hay que ver si después la relación costo-beneficio cubre eso o no. En principio dijimos que la ventaja de la hembra era que estaba terminada antes, o sea que es una cuestión de nuevo financiera. Hay un rápido giro de capital más rápido, pero tiene que tener la capacidad financiera para hacerlo. Muy bien, perfecto. ¿Otra cosa más? Que los machos enteros son de menor requerimiento. Exacto. Que los machos enteros tienen menor requerimiento, ya sea desde que se desteta hasta que se la faena, tienen menores requerimientos por kilo de peso vivo. ¿Cuál sería entonces, se le ocurre alguna otra cosa más antes de entender por qué ocurre esto, antes de hablar sobre por qué ocurre esto, alguna otra cosa más que pudiera tener que ver con la cuestión de práctica del mercado? Bueno, ya salieron. Veamos entonces por qué ocurrió, por qué, qué relación tiene esto, este aumento de peso, perdón, este aumento de requerimientos de energía para engordar 1 kilo de peso distinto. Para pasar de 150 a 151 es mucha más energía, perdón, mucha menos energía. Ah, acá hay un error. Ah, no, está bien, está bien. Mucho menos energía que para pasar de 400, supongamos que está ya finalizándose su engorde, para pasar de 400 a 401. Si es un mismo kilo, un kilo de peso, 1 kilo de peso, y sin embargo, este mismo animal, este novillo mediano, necesita solamente 2,39 calorías de energía neta para pasar de 150 a 151, y para pasar de 400 a 401 necesita 4,98. ¿Por qué ocurre esto de todo lo que hemos visto? El mismo animales, ¿no? Porque para deponer grasa necesita más energía. Exactamente, porque acá ya está, ha desarrollado digamos, ha pasado la pubertad, aun cuando fuera castrado, ¿no es cierto? Aun cuando fuera castrado, el animal está produciendo todavía, está produciendo, este, o sea, eh, no es que está produciendo, sino que produce, aun cuando fuera castrado, produce estrógeno. Entonces, va a deponer más grasa. Perfecto. ¿Qué más se ve acá? ¿Por qué un novillo de fren grande, supongamos aquí, el peso vivo, digamos, cerca de la faena,
¿por qué un novillo de fren grande va a necesitar menos energía que un novillo de mediano o chico si es un solo kilo de peso? Para un kilo de peso, ¿por qué? ¿Por qué necesita menos un novillo grande? Porque todavía no depositaba grasa en sí, Exacto. está depositando Exacto. otro tejido muscular. Muscular, porque nervioso y óseo seguramente ya finalizó, a esta edad, digamos, este peso vivo finalizó, o sea que lo que está, la diferencia acá es grasa. O sea que es un animal que todavía, como es un fren grande, todavía no está en las curvas desplazadas, digamos. O sea que podemos ubicar cada una de estas categorías, la podemos ubicar en algún lugar de las curvas de deposición del tejido. El torito, básicamente, es el animal más eficiente, entre comillas, en, en- en el depósito de un kilo de peso, porque es el que requiere menor energía en todos los casos, y la vaquillona es la menos eficiente porque es la que más energía requiere. La vaquillona tiene la ventaja que se la terminará más temprano y por lo tanto puede salir al mercado más rápido, pero tiene la desventaja que necesita capital para que eso se pueda hacer. Y el torito, que es la que recién no contestaron, es que el torito también no va a estar terminado acá, sino que con suerte va a estar terminado un poco más adelante, no tanto, con menos peso, depende de la categoría, serán 500 kilos, pero va a estar terminado un poco más tarde, porque necesita de poner algo de grasa porque el mercado lo exige. ¿Se dan cuenta? Esto es la aplicación de la fisiología en datos concretos de campo. Entonces, en la filmina que voy a dejar de compartir pero de la anterior, entonces, si grafican esos mismos valores, pero los grafican, por favor, después con tiempo, los grafican con paciencia. Si grafican esos valores, van a ver cómo hay un cambio, hasta hay un punto de inflexión digamos, en las ganancias, en los requerimientos, y por lo tanto en las ganancias, aunque acá acuérdense que esto pasa de 150 a 151, de 200 a 201, 202, o sea, esto es un kilo de peso, un kilo de peso. O sea que supuestamente cada cosito de esto es un kilo, pero la energía que necesita para ganar ese mismo kilo tiene un punto claramente distinto entre pubertad y faena. Entonces, la cantidad de energía de una hembra requerida para ganar un kilo de peso es mucho mayor, y de un torito entero, o sea, un macho entero joven, es mucho menor. Si yo me paro acá, a los 400 kilos, que se supone que está listo un novillo mediano, que está listo un novillo mediano, y esto porque se borra. No sé por qué se borra, pero bueno, si me paro acá, que veo que el novillo de
400 kilos, que sería una Berlin Angus, que sería una raza, lo que parecen como novillo mediano, el azulcito, estaría listo para la faena, pero no estaría listo para la faena aún ganando digamos, ganar menos peso por día, no estaría listo un torito. Y una hembra estaría gastando mucho más energía que los otros dos para ganar ese kilo de peso. Entonces, esto tiene que ver con decisiones prácticas, decisiones de prácticas que se toman. Con los sistemas de engorde donde estos animales se van a hacer. Si van a ser más intensivos o más extensivos, si van a estar más en un sistema de feedlot o si pueden ir a un engordo de campo con pastura. Si las pasturas tienen que ser con riego o si pueden ser pasturas megatérmicas a secano. Entonces, todo esto son detalles que influyen fuertemente en la decisión de qué categoría, qué tipo de animal comprar. Cuando el engordador, digamos, el invernador, entre comillas, va a comprar animales, toma todas estas decisiones. Encima con la dificultad de que conseguir terneros destetados en la región tiene sus complicaciones porque vienen terneros de muchas categorías, de muchos tipos raciales distintos. Desde muchos animales criollos del campo, cruza criolla, cebú, hasta animales más, digamos, más refinados. Entonces son todas decisiones que toma el productor antes de ir a comprar, o por lo menos cuando va a pagar. Bueno, Humberto. ¿Listo? Sí, Geyera. Bueno, entonces ahora van a seguir con Humberto porque vamos a empezar a entender con detalle para poder elaborar las relaciones después todo lo que es la fisiología de esta historia. Pero es muy importante que ustedes entiendan que partimos desde el campo, digamos, de la cuestión más práctica que es que las decisiones que tiene que tomar un productor para comenzar su ciclo. Bueno. Buen día a todos. Algunos ya los saludé. ¿Se escucha? Sí, ¿no? Se escucha, profe. Sí, profe. se escucha. Bueno, Profe, buen día. algunos conceptos vamos a repasar que ustedes ya vieron en IPA y otros vamos a ir introduciendo para que ustedes puedan después analizar y cuantificar los requerimientos y ver cómo ustedes pueden cubrir esos requerimientos de manera eh, eh, prudente y utilizando las tablas. Bueno, algunos conceptos que ustedes ya tienen. Nosotros hablamos de rumiantes y ustedes saben que hablamos de rumiantes porque tienen la posibilidad de regurgitar el alimento hacia la boca y provocar una nueva remasticación y una nueva insalivación. Esto tiene algunas características muy importantes. Sí, cuando hablamos de rumiantes, hablamos de herbívoros que tienen la capacidad de degradar hidratos de carbono complejo, como la celulosa y la hemicelulosa, que poseen enlaces beta 1,4, que eso ya lo vimos anteriormente. Eso lo pueden realizar porque tienen, en algún lugar de su sistema digestivo, tienen alguna estructura donde se alojan gran cantidad de microorganismos que pueden hacer uso de esa estructura. Ahora, en este pedacito de clase que nos queda, vamos a analizar qué ocurre con esos microorganismos y por qué son tan importantes para el rumiante y la nutrición
Al ser rumiantes, al ser herbívoros, como dijimos, pueden hacer uso de hidratos de carbono complejo, porque tienen microorganismos en algún lugar del aparato digestivo. Ahora, en el caso de los rumiantes, los microorganismos se alojan en estructuras que están antes del píloro. Si ustedes se acuerdan, el píloro es un esfínter que vincula al estómago verdadero con el intestino delgado. En el caso de los rumiantes, están alojados específicamente en el sistema reticulo-rumen con posterioridad al cardia, ¿sí? Y antes del orificio reticulo-masal, que va a vincular al rumen con el omaso y a este posteriormente con el estómago verdadero. Entonces, eso hace, o eso le brinda una serie de ventajas, ¿sí? Entre eso, lo que habíamos hablado de que pueden regurgitar el alimento, pero la ventaja más importante es que los microorganismos están alojados antes del estómago verdadero y el animal, el rumiante, va a poder hacer uso de todos los productos que se generan por parte de los microorganismos, que ahora lo vamos a ir viendo, y son los productos de la fermentación microbiana. Como ustedes ya saben, los microorganismos los podemos agrupar de acuerdo al sustrato que utilizan o en base a los productos que se generan. A su vez, tenemos bacterias, que son las más numerosas en cantidad, hongos, protozoos, ¿sí? Y algunos otros microorganismos menores. Ahora, las que mayor atención le prestamos son a las bacterias. Entonces, fundamentalmente, las cuantificamos en base a los sustratos que utilizan. Entonces las tenemos, básicamente son las amilolíticas, las que van a utilizar hidratos de carbono en reserva, las celulolíticas, que utilizan, las amilolíticas, hidratos de carbono en reserva, como el almidón, las amilolíticas, hidratos de carbono estructurales, como la celulosa y la hemicelulosa, y después otras que pueden ser proteolíticas. Ahora después vemos que también las podemos clasificar en función de los productos que generan. Ahora, si ustedes se fijan, entonces tenemos que las podemos agrupar en función de los productos. Como habíamos dicho, celulolítica, amilolítica y otras como son las sacarolíticas, que utilizan hidratos de carbono simple, que no son tan comunes. Y después tenemos lactolíticas, ¿sí? Que utilizan el lactato, lipolíticas, las grasas, proteolíticas. Y después tenemos metanógenas, que generan metano, y otras que pueden utilizar la urea, ¿sí? Para obtener energía, o bien para utilizar el nitrógeno no proteico. Entonces acá tienen en la columna del medio qué es lo que utilizan. Pero si se fijan, en la tercera columna, acá cuáles son los productos. Y dice AGB. AGB son ácidos grasos volátiles, ¿sí? El crecimiento celular, ¿sí? Soma bacteriano. ¿Sí? Todas producen ácidos grasos volátiles y utilizan los compuestos de la primera columna para su propio beneficio y obtener o desarrollarse, multiplicarse y obtener masa microbiana. En grandes rasgos podemos separar en dos grandes grupos a los microorganismos, a las bacterias del rumen, ¿sí? Y en función de eso, en función del tipo de alimento básicamente que van a utilizar. Pues podemos hablar de raciones con hidratos de carbono estructurales, ¿sí? O con raciones con hidratos de carbono en reserva. Entonces la columna de la izquierda son las condiciones que van a ver en el rumen cuando el animal está consumiendo forraje, ¿sí? General.
Entonces van a tener, primero que nada, gran cantidad de hidratos de carbono estructurales, largo tiempo de rumia. ¿Por qué creen ustedes que va a haber largo tiempo de rumia? Relacionando algunos conceptos que ustedes vieron. Porque los hidratos de carbono son estructurales, profe. Necesita mayor tiempo de rumia para degradar. Sí, pero relacionemos con el largo de la fibra. Y ya les había mencionado que el rumen está entre al final del esófago, ¿sí? Después del cardia y antes del estómago verdadero. Entonces, ¿cómo va a ser ese largo de fibra o el tamaño de partícula de ese tipo de estructura? No van a salir con mucha facilidad del rumen, ¿sí? Y van a necesitar remasticado. O sea, ese tipo de alimento tiene que volver a la boca para que sufra una segunda remasticación con mucho más detalle, trabajando fundamentalmente los molares, ¿sí? Y deshaciendo el alimento, hasta que pueda adquirir un tamaño de partícula adecuado que pueda abandonar el rumen. Esto va a generar una mayor producción de saliva, ¿sí? Porque recuerden que fundamentalmente las parótidas se estimula, la producción de saliva por parte de las parótidas se estimula cuando hay alimento en la boca. Entonces va a haber mayor producción de saliva, y como la saliva tiene un pH alcalino, alrededor de 8,2, ¿sí? Cuando vuelva al rumen va a generar condiciones que van a llevar el pH hacia el límite superior, entre 6,8, 6 a 6,8, ¿sí? Y eso va a generar condiciones en el rumen que vamos a ver posteriormente. Ahora, en contraposición, en la otra columna vemos qué pasa en el rumen con alimentos que tienen mucha cantidad de hidratos de reserva. Pensemos en los granos. Ahora, eso, en contraposición, ¿por qué va a generar cortos periodos de tiempo corto tiempo en rumen, o menor permanencia del alimento, o menor requerimiento de remasticado? ¿Por el tamaño en sí? Sí, claro, porque rápidamente adquieren el tamaño necesario para que puedan abandonar el rumen y puedan continuar hacia el estómago verdadero, ¿sí? Ahora eso, al haber menor tiempo de rumia, va a generar condiciones de menor producción de saliva y el pH va a bajar de 6 a 6,5, ¿sí? Levemente ácido, cosa que va a generar condiciones totalmente distintas y otros productos de la fermentación ruminal. Entonces, ahora, en base a esto, no, en función ya de lo que ustedes estaban viendo con la ingeniera, veamos cuál es el metabolismo entonces de los hidratos de carbono. Cuáles son las rutas metabólicas que usan los microorganismos en el rumen. Entonces, la ruta metabólica que utilizan los microorganismos del rumen es la glucólisis. La glucólisis anaeróbica, ¿sí? En el rumen las condiciones son de ausencia de oxígeno. Eso lo que va a generar es un uso parcial de la energía. Un uso parcial de la energía. El alimento primero de la boca va a entrar al rumen y va a entrar en contacto con los microorganismos del rumen. Entonces, primero, los que van a transformar el alimento en forma parcial son los microorganismos del rumen. Ellos van a generar condiciones y van a producir productos de su fermentación, que son los que van a utilizar después, posteriormente, el animal. Ahora, repasemos un poquito la glucólisis anaeróbica.
Al rumen van a llegar fundamentalmente hidratos de carbono, ¿sí? Hidratos de carbono de 6 carbonos, ¿sí? Hexosas, ¿sí? Glucosa. Esa, primero, si seguimos la glucólisis, sufre un proceso de activación. La glucosa, para eso se necesitan ATP para que se pueda eh, activar la glucosa. Primero, la glucosa pasa a glucosa 6-fosfato, hay una reconversión a fructosa 6-fosfato, hay un gasto, hay un consumo de ATP, ¿sí? Se necesita energía y pasa a fructosa 1,6-disfosfato. ¿Cuántos ATP se gastaron acá por una molécula de glucosa? Todo. ¿Cuántos ATP se gastan para activar la molécula de glucosa? ¿Uno solo, profe? Ahí al principio. A ver, repasemos. Ustedes tienen acá, se gasta un ATP y acá se gasta otro ATP. Tienen un carbono 6, que es la glucosa, y entonces ¿cuánto necesitan? ¿Cuánto ATP necesitan? En esta primera parte. Uno cuando pasan de glucosa a glucosa 6-fosfato y otro cuando pasan de fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-disfosfato. Entonces necesitan dos moléculas de ATP, o sea que para activarla sí o sí necesitan energía. Para que los microorganismos puedan hacer uso de esto, necesitan energía, ¿sí? Para empezar la transformación. Ahora, la glucosa 1,6-disfosfato rápidamente es inestable, rápidamente se transforma en dos compuestos de 3 carbonos. La dihidroxiacetona-fosfato y el gliceraldehído 3-fosfato. ¿Sí? La reacción tiende hacia el gliceraldehído 3-fosfato. ¿Sí? Hacia el gliceraldehído. ¿Cuántos gliceraldehídos se producen por cada molécula de glucosa? Dos. Dos, se van a producir dos, perfecto. Entonces continúa por acá. Acá hay un punto clave. Acá, el gliceraldehído 3-fosfato, ¿sí? Va a ceder un protón, ¿sí? Va a ceder un protón, entonces se necesita un NAD que esté oxidado para formar NAD reducido y tiene que haber fosfato inorgánico para que se forme 1,3-difosfoglicerato. ¿Sí? Este es un punto clave y es, si falta esta molécula, ¿sí? El NAD oxidado se puede llegar a bloquear, ¿sí? Porque puede haber una acumulación de NAD reducido, ¿sí? Va a haber una cantidad importante de protones en el medio ruminal. El gliceral, el 1,3-difosfoglicerato, ¿sí? Ya me produce, se escinde, me da 3-fosfoglicerato y me produce ATP. ¿Cuántas moléculas de ATP se producen? Dos, profe. Se producen dos, bien, ¿por qué? Porque estábamos con dos moléculas de 3 carbonos, entonces se producen dos ATP. El 3-fosfoglicerato se reconvierte, se reorganiza y forma 2-fosfoglicerato y después pasa a fosfonol piruvato. Y ahí llegamos hasta piruvato y acá se vuelve a producir ¿cuántos ATP? Se vuelven a producir 2 ATP. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el balance energético? El balance energético de la glucólisis en el rumen. Por cada molécula de glucosa, ¿cuántos ATP se producen? Quedan dos ATP.
sea, se producen 4, pero 2 se ocupan para la primera etapa de glucólisis. Perfecto. Entonces necesitamos la primera parte, se consumen 2 ATP. Después se producen 2, ¿sí? Cuando pasamos a 3-fosfoglicerato, y se producen 2 más cuando pasamos a fosfonolpiruvato. Entonces el balance es positivo en 2 ATP. Ahora, ¿quiénes usan estos ATP? ¿Quién utilizan estos ATP? Los Estamos microorganismos. exacto, ¿sí? Porque estamos dentro del rumen, los microorganismos están en el medio ruminal, hay ausencia de oxígeno, ¿sí? Entonces, en condiciones anaeróbicas, los microorganismos van a hacer un uso parcial de la energía, ¿sí? Para su soma bacteriano, y van a generar un producto que todavía mantiene energía, ¿sí? El piruvato. Ahora, entonces, básicamente, entonces, la glucólisis anaeróbica en el rumen va a producir ATP que van a ser utilizados por los microorganismos para formar soma bacteriano, y se van a producir compuestos que son los ácidos grasos volátiles, porque al no haber oxígeno y no funcionar la cadena respiratoria, se hace un uso parcial de la energía y los microorganismos producen como desecho estos compuestos. Ahora, ¿quién usa la proteína microbiana y los ácidos grasos volátiles? El animal. La usa. Lo va a usar el animal, ¿sí? Lo va a usar el animal. La proteína microbiana, la principal fuente de proteína, y los ácidos grasos volátiles, la principal fuente de energía. ¿Por qué? ¿Esto a qué se debe? Porque los microorganismos entonces van a hacer uso de enlaces beta 1,4 de los hidratos de carbono complejos fundamentalmente. ¿Por qué? Porque tienen los paquetes enzimáticos adecuados para utilizar esa estructura, utilizar la glucosa que lo está formando, pero al estar en un medio anaeróbico, hacen un uso parcial de la energía. ¿Sí? Hacen un uso parcial de la energía. Ahora, acá hay otra cuestión para ver. Yo le había mencionado recién en la filmina anterior, el NAD oxidado. Este es un punto clave, porque si los protones se acumulan, ¿sí? El NAD reducido se acumula, se frena el proceso. ¿Cómo se regenera esta estructura y se eliminan protones en medio? Y eso se hace reaccionando el NAD reducido con dióxido de carbono, y se produce metano que se elimina por eructo y se elimina al medio. Entonces, si bien la fermentación pregástrica, ¿sí? Pregástrica le da una serie de ventajas al rumiante, como son utilizar los productos de la fermentación microbiana por parte de los microorganismos, hay algunas ineficiencias, y una de esas es la eliminación de energía, ¿sí? En compuestos como el metano, que podrían ser utilizados, ¿sí? Si se dispondría de oxígeno. Y la otra es que el animal, que eso lo vamos a ver en la próxima clase, cuando veamos los requerimientos, el análisis de los requerimientos, el animal también tiene que
aportar estructuras y mantener estructuras para que los microorganismos puedan seguir funcionando, y los microorganismos también van a generar calor que se considera una pérdida de energía. ¿Por qué? Porque están haciendo uso de enlaces que son relativamente complejos. Bueno, entonces acá tenemos planteado que vamos a trabajar para los análisis de los requerimientos, los aportes con el rumiante, ¿sí? Y que primeramente el rumiante va a permitir que se desarrollen o se nutran los microorganismos para el animal hacer uso de los productos de la fermentación microbiana. ¿Cuáles son esos productos de la fermentación microbiana que nos interesa? Entonces son, como habíamos visto, están todos relacionados con la glucólisis anaeróbica, de la masa microbiana, ¿sí? O sea, los cuerpos de los microorganismos que se producen dentro del rumen. ¿Por qué se producen los microorganismos? Porque hay pueden obtener en forma parcial energía de alimentos que son relativamente complejos. Otro producto de la fermentación microbiana son los ácidos grasos volátiles, ¿sí? Ácidos grasos volátiles que son productos de la glucólisis anaeróbica, pero que disponen todavía de energía que va a utilizar el rumiante. A su vez, no todo el alimento que llega al rumen es degradado o utilizado por los microorganismos. Una parte pasa a estómago, a estómago verdadero y fundamentalmente intestino delgado, donde van a ser transformados. A su vez, hay gases de la fermentación, ¿sí? Como el metano, que todavía disponen de energía, y eso es una pérdida que ustedes ya lo vieron cuando analizamos la partición de la energía, ¿sí? ¿Se acuerdan en qué punto de la partición de energía nosotros cuantificábamos los gases de la fermentación? Modo de repasito. ¿Cómo es la pregunta, profe? ¿En qué punto de la partición de la energía nosotros cuantificábamos los gases de la fermentación o le dábamos un porcentaje a los gases que se producían en el rumen? Cuando pasábamos de qué energía a qué energía. De digestible a metabolizable. Claro, exacto. ¿Qué valor le asignábamos? 18%. Eso era total, eso era gases y orina. ¿Sí? Gases y orina. Gases eran 10 y orina, la energía que se perdía en orina era aproximadamente el 8% de la digestible. ¿Sí? Perfecto. Nosotros le asignábamos un 10% ya en la partición de energía. Y después, otra cosa importante es la que se produce calor, ¿sí? Los microorganismos, como desarrollan procesos fermentativos, hacen uso de la energía y se produce en ATP, se produce calor, ¿sí? Ahora, toda la glucólisis se va a desarrollar de igual forma, con distintos pHs. Algo vimos cuando analizamos los tipos de dieta, ¿sí? Habíamos dicho que con dietas celulolíticas estaban por arriba de 6, y con dietas amilolíticas, o sea, con hidrato de carbono de reserva, estaban por abajo de 6. Entonces, los productos de la fermentación microbiana también van a ir variando en función del pH. ¿Y en función de qué también? De los tiempos de rumia y la producción de saliva. Entonces, si recuerdan, como habíamos visto, con dietas con alta cantidad de alimentos voluminosos, ¿sí? Que tienen hidratos de carbono estructurales, el pH
va a tener un pH mayor que con dietas amilolíticas, donde el tiempo de rumia es menor y la producción el estímulo de la producción de saliva por parte de la parótida también es menor. Entonces tenemos este tipo de relación. Pongamos énfasis en lo que son acético y propiónico, ¿sí? Acético y propiónico, que son los dos ácidos grasos volátiles más importantes. El butírico, ¿sí?, tiene una variación más o menos constante, pero que en cantidad es menor que acético y propiónico. ¿Qué pueden ver? ¿Qué pueden ver? Supongamos, entonces, un cambio de alimentación de una dieta con alta cantidad de forraje, ¿sí? Va a estar alrededor de un pH 6,8, 6,9, y se va reemplazando forraje por hidratos de carbono de reserva, supongamos, con alimentos con alta cantidad de hidratos de carbono de reserva, como pueden ser los granos. Entonces, ¿qué es lo que ven ustedes acá? Que hay una baja en el ácido acético y un aumento en el propiónico. Sí, perfecto, ¿sí? Entonces hay un descenso en acético que sigue siendo alto, ¿sí?, de todas maneras, y un aumento importante en propiónico. ¿Cuántos átomos de carbono tiene el acético? Tres. ¿Alguien está de acuerdo? ¿O alguien está en desacuerdo? Acético tiene 2. ¿Quién tiene 3? Propiónico, perdón, tiene 3. Propiónico tiene 3. Entonces, acético es básicamente un hidrato de carbono más bien de tipo energético, ¿sí? Está más bien vinculado a lo que es la obtención de energía, porque entra al ciclo de Krebs, y después a la producción de grasas, porque si se recuerdan, la síntesis o la degradación de la grasa se hace por múltiplos de 2. ¿Sí? A ver, que el propiónico es muy importante porque el propiónico es gluconeogénico, ¿sí? De todo esto que se produce es gluconeogénico. El hígado después puede regenerar glucosa, ¿sí? Y la glucosa es la principal fuente de energía fundamentalmente del cerebro. Entonces, y a su vez, tiene otras ventajas que después vamos a ver, sobre todo cuando se produce la deposición de tejido, y fundamentalmente tejido adiposo. Pero como decía el compañero, entonces acético tiende a ir descendiendo, pero se mantiene dentro de valores altos. En cambio, propiónico con forraje tiene valores relativamente bajos y va aumentando, ¿sí? Y se hace muy importante con dietas con alta cantidad de hidratos de carbono de reserva. Entonces, si ustedes se fijan, entonces tienen que con pH, con pH en el límite superior del rumen, 6,9, si tienen en la proporción de ácidos grasos volátiles, un 70% corresponde a acético y aproximadamente un 10% es propiónico. Si se va reemplazando la dieta de forrajes estructurales por hidrato de carbono y reserva, acético va descendiendo y propiónico va aumentando. En pH 5,7 se equiparan en un 40%. Se equiparan aproximadamente en un 40%. Si sigue cambiando la dieta, y va aumentando, ¿sí?, va aumentando la cantidad de grano, en pH 5, propiónico puede aumentar a un 42, 43% y acético baja a un 37%. Si el pH sigue descendiendo, ¿sí?, porque ya se alimenta prácticamente con granos, el 30% es tanto de acético como propiónico. ¿Cuál sería el pH
fisiológico, el límite inferior del pH del rumen. El pH, el límite inferior es aproximadamente 5,2, ¿sí? En algunos lados por ahí lo pueden algo menos, pero pH 5,2 es el límite inferior. Si sigue descendiendo el pH, ya hay muerte de microorganismos y hay problemas a nivel de mucosa del rumen, ¿sí? Mucosa del rumen. Y ya no, el animal deja de ser productivo y puede estar ya en riesgo su vida. Hasta pH 5 funciona lo que es la flora lactolítica, ¿sí? La flora lactolítica, que es lo que está acá como cuenta del Rosario, que van a degradar el ácido láctico, otro ácido graso que se produce, otro ácido que se produce dentro del rumen, con pH menores a 5, pero la diferencia que tiene el ácido láctico con respecto a los otros es que tiene un poder acidificante mucho más fuerte, ¿sí? Y es mucho más estable. Hasta pH 5 es degradado por la flora lactolítica, que ya habíamos mencionado, y se lo transforman en ácido propiónico. Por abajo de pH 5 ya la flora lactolítica es afectada y no se transforma y queda el pH, el ácido láctico como tal, y el descenso de pH ya es mucho más abrupto, ¿sí? Entonces, hasta pH aproximadamente 5,2 está el límite inferior del rumen, ¿sí? El límite inferior del rumen. Eso después podemos analizar en qué sistema de producción se dan cada uno de estos rangos de pH. Entonces, para ir terminando esta parte, entonces podemos decir que con acético se pierden el dióxido de carbono se pierde masa, ¿sí? Se pierde masa y se pierden 8 protones. Esos 8 protones, ¿cómo van a ser eliminados al medio? ¿Cómo vamos a regenerar? Esos protones están formando NAD reducido y tenemos que regenerar el NAD, ¿sí? ¿Cómo se van a eliminar del rumen esos protones? Con los eructos, los gases. ¿Qué hay en Metano. el metano? Exacto. Entonces se pierde energía. Entonces con acético, con dietas con alta cantidad de forraje, se pierde masa, se pierde dióxido de carbono, que es otro gas, pero como ya no se puede obtener energía no lo mencionamos, y se pierden protones a través de metano. A diferencia de propiónico, que cuando se produce propiónico no hay pérdida de dióxido y se toman del medio 4 protones. Entonces es mucho más eficiente cuando la alimentación, desde este punto de vista, la alimentación tiene energía, ¿sí? Porque hay menor pérdida de protones, pero a su vez hay menos pérdidas asociadas al metano y también se sigue fijando dióxido de carbono, si no hay pérdida de átomos de carbono. Bueno, y esto lo dejaríamos ya para la próxima clase, donde integraríamos el metabolismo y veríamos, ya empezaríamos a ver el destino de la energía metabólica con fines ya productivos y cómo se utiliza, cuáles son los destinos y cuáles son en función de la ruta metabólica que usan los microorganismos, cuáles son las ineficiencias que también se generan. Bueno, no sé, ingeniero, si usted quiere decirle algo más. Sí, no, le quería explicar cómo viene la semana. Recuerden que hoy es 6. El viernes, miércoles. El viernes no tenemos clase porque es feriado. O sea que el 8 no hay clase. El próximo miércoles, que es 13, vamos a hacer el recuperatorio. O sea que solo vamos a tener recuperatorio, no vamos a tener clase tampoco.
Y o sea que la próxima clase es el 15. La próxima clase es el 15. 15 de octubre. Viernes 15. ¿Está claro? Sí, profe. Bueno. Entonces, por hoy ya terminamos. Hasta luego, profe. Chao, chao, hasta luego.